El maíz estaba murmurando. Eso fue lo que dijo mi abuelo la última vez que habló sobre aquella noche de octubre de 1973, cuando las llamas devoraron 40 hectáreas de su mejor cosecha. Sus manos temblaban cuando sostenía el encendedor, y sus ojos miraban algo que el resto de nosotros no podíamos ver. 30 años después, cuando encontramos su diario enterrado bajo las cenizas de lo que una vez fue su granero, entendimos por qué nunca volvió a sembrar maíz, por qué despertaba gritando en las madrugadas y por qué siempre mantenía una escopeta cargada junto a la ventana que daba al campo quemado. Lo que había visto entre esas plantas altas no era de este mundo, y había estado esperando el momento perfecto para salir. Acérquense más, mis nietos. Acomódense, porque la historia de hoy no es para los de corazón débil. Era el 15 de octubre de 1963, en las afueras de Guadalajara, Jalisco. El rancho San Miguel se extendía por 200 hectáreas de tierra fértil, donde mi abuelo Esperón cultivaba el maíz más codiciado de la región desde hacía 32 años. El aire olía a tierra húmeda y a esa dulzura característica del maíz maduro, ese aroma que se pegaba a la ropa y a la piel durante la temporada de cosecha. Las plantas alcanzaban casi 3 metros de altura, formando un laberinto verde que susurraba con cada brisa. Era una cosecha extraordinaria, la mejor que había tenido en décadas. Los tallos eran gruesos como brazos de hombre, las mazorcas pesadas y doradas, perfectas, demasiado perfectas, diría después. Mi abuelo era un hombre de rutinas inquebrantables. A los 64 años, se levantaba cada día a las 4 de la madrugada para revisar sus campos con una lámpara de queroseno que había heredado de su propio padre. Caminaba los senderos entre las plantas con paso seguro, inspeccionando cada hilera, tocando la tierra con sus manos callosas, oliendo el aire para detectar cualquier signo de plaga o enfermedad. Conocía cada centímetro de su tierra como conocía las líneas de su propia palma. Esa mañana del 15 de octubre, algo estaba diferente. El aire se sentía más denso, más pesado, como si estuviera cargado de electricidad antes de una tormenta, pero el cielo estaba despejado. Los grillos, que normalmente llenaban la madrugada con su canto, estaban completamente silenciosos. Incluso Canelo, su perro pastor alemán de 12 años que siempre lo acompañaba en estas caminatas matutinas, se había negado a salir de su caseta, gimoteando y temblando cada vez que mi abuelo intentaba llamarlo. Pero antes de adentrarnos más en esta oscuridad, necesito saber si son valientes. Verifiquen ahora mismo si están suscritos al canal. Es la única forma de asegurar su lugar junto a mi hoguera y no perderse ninguna pesadilla. ¿Listos? Continuemos. Mi abuelo ingresó al maizal por el sendero principal, el mismo que había usado durante 3 décadas. La lámpara proyectaba sombras danzantes entre las plantas, creando formas que parecían moverse con vida propia. El sonido de sus botas sobre la tierra seca era el único ruido que rompía el silencio antinatural de la madrugada. Había caminado apenas 50 metros cuando se detuvo. Algo no estaba bien. Las plantas, que el día anterior apenas se movían con la brisa nocturna, ahora se balanceaban de manera extraña, como si siguieran un ritmo que él no podía escuchar. Era un movimiento hipnótico, ondulante,
que comenzaba en el extremo norte del campo y se extendía como olas hacia el sur. Mi abuelo había visto maíz toda su vida. Había estudiado cada comportamiento natural de las plantas. Pero esto era diferente. Las hojas no susurraban, murmuraban. Era como si estuvieran teniendo conversaciones en voz baja, secretos compartidos de planta en planta que solo ellas podían entender. Se acercó a una de las plantas más cercanas y extendió la mano para tocar el tallo. El momento que su piel hizo contacto con la planta, un escalofrío le recorrió el brazo. El tallo estaba caliente. No tibiamente caliente como estaría si hubiera estado expuesto al sol todo el día, sino genuinamente caliente, como si tuviera fiebre. Retiró la mano bruscamente y notó algo más perturbador. Donde había tocado, el tallo había dejado una marca húmeda en su palma. Era un líquido viscoso, ligeramente rojizo, que olía a metal oxidado y a algo más, algo orgánico y putrefacto que no pudo identificar. La temperatura había bajado considerablemente. Su aliento se condensaba en pequeñas nubes de vapor, pero las plantas seguían irradiando ese calor enfermizo. Decidió adentrarse más en el laberinto de maíz, siguiendo el sendero que había trazado años atrás para facilitar las labores de mantenimiento. Con cada paso, el murmullo se hacía más intenso, más definido. Ya no sonaba como el roce natural de las hojas. Ahora podía distinguir algo que se parecía peligrosamente a voces humanas, susurrando palabras que no lograba entender. El dialecto no era español, ni ningún idioma que hubiera escuchado en sus viajes por México. Sonaba antiguo, gutural, como si las mismas plantas estuvieran hablando en una lengua perdida. Cuando llegó al centro del campo, donde tradicionalmente colocaba un espantapájaros que había heredado de su padre, se encontró con una escena que lo dejó paralizado. El espantapájaros ya no estaba en su poste. En su lugar había algo que al principio creyó que era una sombra proyectada por su lámpara, pero al acercarse se dio cuenta de que era una figura humana completamente inmóvil, de pie entre las plantas. Era un hombre alto, vestido con ropas que parecían hechas de las mismas hojas de maíz, entretejidas de manera imposiblemente intrincada. Su rostro estaba oculto bajo una máscara hecha de mazorcas secas, con agujeros vacíos donde deberían estar los ojos. Pero mi abuelo podía sentir que esa cosa lo estaba observando con una intensidad que le helaba la sangre. La figura no se movía, pero las plantas a su alrededor se inclinaban hacia ella como si fuera un imán que las atrajera. Mi abuelo quiso huir. Sus instintos le gritaban que corriera tan rápido como pudieran llevarlo sus piernas, pero sus pies parecían haberse enraizado en la tierra como las mismas plantas que lo rodeaban. La figura comenzó a hablar, no con su boca, porque la máscara no tenía abertura para los labios, sino con la misma voz que había estado escuchando desde que entró al campo. Era el murmullo de las plantas, pero ahora coordinado, dirigido, con un propósito claro. Las palabras le llegaban no a través de sus oídos, sino directamente a su mente, como si alguien estuviera susurrándole pensamientos que no eran suyos. «Ha cuidado bien de nosotros», le decía la voz, «pero ahora es tiempo de que nosotros cuidemos de usted». La figura extendió una mano hacia él, y mi abuelo pudo ver que sus dedos eran raíces entrelazadas, cubiertas de tierra y pequeños brotes verdes que pulsaban como venas. «Únase a nosotros,
Conviértase en parte de la cosecha eterna. Su conocimiento, su amor por la tierra, su esencia, todo será preservado para siempre en nuestras raíces. El terror le devolvió la movilidad a mi abuelo. Dio un paso hacia atrás, luego otro, sin apartar la vista de la figura, que ahora comenzaba a caminar hacia él con movimientos rígidos, como si sus articulaciones fueran ramas secas que crujían con cada paso. Las plantas se apartaban a su paso, creando un sendero directo hacia donde mi abuelo trataba de retroceder. No puede escapar, continuaba la voz en su mente. Esta tierra le pertenece, y usted le pertenece a esta tierra. Hemos estado esperando el momento adecuado. La cosecha está lista, y usted es la semilla final que necesitamos. Mi abuelo logró darse la vuelta y correr, pero los senderos que conocía como la palma de su mano ahora parecían haberse reconfigurado. Cada camino lo llevaba de vuelta al centro, donde la figura lo esperaba con una paciencia sobrenatural. Las plantas se cerraban a su paso, bloqueando rutas que minutos antes estaban despejadas. Era como si todo el maizal fuera un organismo vivo, inteligente, que había decidido que era hora de cobrar una deuda que mi abuelo nunca supo que había contraído. Después de lo que le parecieron horas, pero que probablemente fueron solo minutos, logró encontrar una salida. No por sus propios méritos, sino porque las plantas, inexplicablemente, se apartaron y le permitieron llegar al borde del campo. Cuando finalmente salió del laberinto de maíz, el sol ya estaba saliendo, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados que contrastaban violentamente con el horror que acababa de vivir. Se dirigió directamente a su casa, una construcción de adobe que había heredado de su padre y que estaba ubicada a unos 200 metros del borde norte del maizal. Sus manos temblaban tanto que tardó varios intentos en insertar la llave en la cerradura. Una vez adentro, se dirigió al armario donde guardaba su escopeta de caza, una Winchester del calibre 12 que había comprado 20 años atrás para proteger sus cultivos de los coyotes. La cargó con cartuchos de perdigones y se sentó en su mecedora junto a la ventana que daba vista al campo, esperando. No sabía exactamente qué esperaba, pero sabía que algo iba a pasar. Durante todo el día observó el maizal desde su ventana. A simple vista, todo parecía normal. Las plantas se mecían suavemente con la brisa. Los pájaros volaban sobre ellas. Algunos trabajadores jornaleros que había contratado para la cosecha llegaron y comenzaron a trabajar en las secciones más alejadas del campo, sin reportar nada inusual. Pero mi abuelo podía ver lo que ellos no veían. En el centro del campo, donde había estado la figura, había un círculo perfecto de aproximadamente 5 metros de diámetro, donde las plantas crecían de manera diferente. Eran más altas, más verdes, más frondosas que el resto, y se movían incluso cuando no había viento. Durante las horas de mayor calor del día, cuando los trabajadores descansaban bajo la sombra, mi abuelo podía jurar que veía siluetas moviéndose entre las plantas de esa sección central. No eran los trabajadores, porque estaban todos descansando junto a la casa. Eran figuras más altas, más delgadas, que aparecían por un segundo entre las plantas y luego desaparecían. Cuando llegó la noche, despidió a los trabajadores y les dijo que no regresaran al día siguiente. Les pagó por una semana completa de trabajo y les inventó una excusa sobre problemas familiares que requerían su atención inmediata.
Los hombres se marcharon desconcertados, pero agradecidos por el pago extra. Mi abuelo sabía que no podía involucrar a nadie más en lo que estaba a punto de hacer. Había tomado una decisión durante las largas horas de vigilancia. Iba a quemar todo el maizal. Era su cosecha más valiosa en décadas, representaba el sustento económico para todo el año siguiente, pero sabía que no tenía otra opción. Había algo maligno creciendo en su tierra, algo que había estado alimentándose de su trabajo, de su amor por la agricultura, de su propia esencia, durante quién sabe cuánto tiempo. Escuchen bien al viejo. Nunca, jamás, ignoren su instinto. Si sienten ese frío en la espalda ahora mismo, dejen su me gusta para ayudarnos a seguir investigando. Y díganme en los comentarios, ¿qué hora es allá donde están? ¿Creen que podrán dormir después de esto? Sigamos. Preparó su plan meticulosamente. Sabía que no podía simplemente prender fuego al campo y esperar que ardiera de manera uniforme. Necesitaba asegurar que las llamas alcanzaran cada planta, especialmente esa sección central donde había visto a la figura. Llenó varios bidones de gasolina y los distribuyó estratégicamente alrededor del perímetro del campo. También preparó antorchas caseras usando trapos empapados en combustible, amarrados a palos de madera. Cuando el reloj marcó las 11 de la noche, salió de su casa armado con la escopeta, los bidones de gasolina y las antorchas. La luna estaba en cuarto menguante, proporcionando apenas suficiente luz para moverse con seguridad, pero manteniendo la oscuridad necesaria para que las llamas fueran visibles desde gran distancia. Comenzó por el perímetro norte del campo, vertiendo gasolina sobre las plantas en un patrón específico que garantizaría que el fuego se extendiera de manera controlada hacia el centro. El olor de la gasolina se mezclaba con el aroma dulce y ahora ligeramente putrefacto del maíz maduro. Mientras trabajaba, podía escuchar de nuevo el murmullo de las plantas, pero ahora era diferente. Ya no sonaba como conversaciones secretas, sonaba como lamentos, como súplicas desesperadas. Las plantas parecían saber lo que estaba a punto de hacer. En algunos momentos creyó escuchar su propio nombre susurrado entre las hojas. Esperón, Esperón, no lo haga. Somos su legado. Somos su eternidad. Ignoró las voces y continuó con su trabajo, vertiendo gasolina metódicamente, creando un perímetro de combustible que se extendía desde el borde del campo hasta el círculo central, donde había visto a la figura. Cuando terminó de distribuir la gasolina, regresó al punto de inicio en el borde norte del campo. Encendió la primera antorcha con un encendedor de metal que había pertenecido a su padre. La llama parpadeó en la brisa nocturna, proyectando sombras danzantes sobre su rostro curtido por décadas de trabajo bajo el sol. Por un momento, dudó. 32 años de trabajo, de dedicación, de amor por la tierra, estaban a punto de convertirse en cenizas. Pero entonces recordó los ojos vacíos de la figura, la sensación de esas raíces como dedos extendiéndose hacia él, las voces que le susurraban promesas de eternidad, que sonaban más a amenazas que a bendiciones. Acercó la antorcha a las plantas empapadas en gasolina. El fuego se extendió con una velocidad que lo sorprendió. No era la combustión gradual que había esperado. Era como si las plantas hubieran estado esperando arder, como si el fuego fuera una liberación que habían estado anhelando. Las llamas corrieron a lo largo de las hileras de maíz con un rugido que no era completamente natural.
Sonaba casi como gritos, como si cada planta que ardía estuviera emitiendo su último aliento en forma de llama y humo. El calor era intenso, mucho más de lo que había anticipado. Tuvo que retroceder varios metros para evitar que las llamas alcanzaran su ropa. El humo era espeso y acre, con un olor que no era solo de plantas quemadas. Había algo más en ese humo, algo que le recordaba al olor que había percibido cuando tocó el tallo caliente esa madrugada, metal oxidado y carne putrefacta. Mientras observaba cómo las llamas se acercaban al centro del campo, donde había visto a la figura, escuchó algo que lo dejó helado hasta los huesos. No era el rugido del fuego ni el crepitar de las plantas al quemarse. Era un grito humano, agudo y desesperado, que provenía del corazón del maizal. No era solo un grito, eran múltiples voces gritando al unísono, como si docenas de personas estuvieran siendo consumidas por las llamas. Mi abuelo sabía que no había nadie más en el campo. Había verificado varias veces antes de comenzar el incendio, pero esos gritos eran innegablemente reales. Levantó la escopeta, apuntando hacia el centro del campo, aunque sabía que las llamas le impedían ver lo que estaba pasando allí. Los gritos se intensificaron cuando las llamas finalmente alcanzaron la sección central donde había visto a la figura. Por un momento, las llamas se alzaron más alto de lo normal, formando columnas de fuego que se extendían hacia el cielo como brazos desesperados buscando escape. En esas columnas de fuego, mi abuelo juraría hasta el día de su muerte que vio siluetas humanas, figuras que se retorcían en las llamas antes de disolverse en humo y cenizas. Eran las mismas figuras que había visto moviéndose entre las plantas durante el día, pero ahora podía verlas claramente. Eran personas, o habían sido personas una vez. Hombres y mujeres de diferentes épocas, diferentes vestimentas, como si hubieran sido cosechadas a lo largo de décadas, tal vez siglos, y preservadas de alguna manera entre las raíces del maíz. Cuando las llamas finalmente consumieron completamente la sección central, los gritos cesaron abruptamente. El silencio que siguió era absoluto, no solo la ausencia del ruido del fuego, sino la ausencia total de cualquier sonido. No había insectos, no había viento, no había nada. Era como si el mundo hubiera contenido la respiración. Mi abuelo permaneció inmóvil, con la escopeta aún apuntada hacia el centro del campo, ahora convertido en un infierno naranja y rojo. Las llamas continuaron ardiendo durante toda la noche, pero de manera normal, sin los fenómenos sobrenaturales que había presenciado cuando alcanzaron el centro. El amanecer del 16 de octubre reveló un campo completamente devastado. 40 hectáreas de lo que había sido la cosecha más prometedora de mi abuelo, ahora eran solo cenizas negras y restos carbonizados de tallos. El aire olía a humo y a algo más que él prefería no identificar. Los bomberos de Guadalajara habían llegado durante la madrugada, alertados por el resplandor visible desde varios kilómetros de distancia. Pero para entonces, el fuego ya había consumido todo lo que tenía que consumir. Mi abuelo les dijo que había sido un accidente, que una lámpara de queroseno se había volcado mientras inspeccionaba el campo. Era una explicación plausible. Este tipo de accidentes no eran infrecuentes en las zonas rurales. Los bomberos archivaron el incidente como negligencia accidental y se marcharon después de asegurar que no había riesgo de que el fuego se extendiera a propiedades vecinas. Pero mi abuelo
sabía que no había terminado. Durante los siguientes días, mientras caminaba entre las cenizas de lo que había sido su maizal, encontró evidencias de lo que había estado creciendo realmente en su tierra. En el lugar donde había estado la figura, donde las llamas habían ardido más alto y más intenso, la tierra estaba marcada con un patrón extraño. No eran solo las marcas normales de quemaduras, eran líneas y símbolos que formaban un diseño intrincado, como si hubieran sido grabados en la tierra por el mismo fuego. Los símbolos no se parecían a nada que hubiera visto en sus décadas de experiencia con la agricultura tradicional mexicana, pero había algo familiar en ellos, algo que le recordaba a los petroglifos que había visto en algunas zonas arqueológicas de Jalisco. Más perturbador aún fueron los objetos que encontró enterrados en las cenizas. Eran pequeños, fáciles de pasar por alto si no los buscabas específicamente, pero una vez que comenzó a encontrarlos, no podía parar. Eran dientes, dientes humanos, pero no contemporáneos. Algunos estaban tan desgastados y amarillentos que era evidente que tenían décadas, tal vez siglos de antigüedad. Otros tenían empastes de una aleación metálica que no se había usado en odontología mexicana desde principios del siglo XX. Había también fragmentos de huesos pequeños, pedazos de tela que se desintegraban al tocarlos, y pequeños objetos personales. Un anillo de bodas de oro desgastado, una medalla religiosa tan oxidada que era imposible identificar al santo que representaba, fragmentos de botones que parecían corresponder a uniformes militares de diferentes épocas. Mi abuelo guardó todos estos objetos en una caja de madera que escondió en el sótano de su casa. Durante las siguientes semanas, investigó discretamente los registros históricos de la región, tratando de encontrar alguna explicación para lo que había descubierto. Lo que encontró lo perturbó aún más que los objetos mismos. Su rancho, el Rancho San Miguel, había sido construido sobre lo que anteriormente había sido una hacienda colonial del siglo XVII. Esa hacienda, según los registros, había sido abandonada abruptamente en 1692 después de una serie de desapariciones inexplicables de trabajadores y viajeros. Los documentos coloniales mencionaban que el último propietario, un hacendado llamado Diego de Montemayor, había sido encontrado muerto en su campo de maíz, aparentemente de terror, con los ojos abiertos y una expresión de horror absoluto congelada en su rostro. Pero la historia no terminaba ahí. Investigando más profundamente, mi abuelo descubrió que la zona había sido considerada sagrada por los pueblos indígenas prehispánicos, específicamente por una subtribu de los huicholes que la llamaba Tierra del Maíz Eterno. Según las leyendas locales que logró recopilar de algunos ancianos de la región, el área había sido un sitio ceremonial donde se practicaban rituales relacionados con la fertilidad de la tierra y la preservación del conocimiento agrícola. Estos rituales, aparentemente, involucraban la siembra no solo de semillas, sino de personas, agricultores experimentados cuyo conocimiento y esencia se consideraba demasiado valioso para permitir que se perdiera con la muerte. La comprensión gradual de lo que había estado sucediendo en su tierra llenó a mi abuelo de una mezcla de horror y alivio. Horror por darse cuenta de que había estado alimentando unknowingly una entidad que había estado cosechando seres humanos durante siglos, utilizando su amor por la agricultura y su dedicación a la tierra
para fortalecer sus propios poderes sobrenaturales. Alivio, porque había logrado detenerlo antes de convertirse en parte de esa cosecha eterna. Pero también se dio cuenta de que su acción había tenido consecuencias que apenas comenzaba a comprender. Los primeros signos aparecieron una semana después del incendio. Mi abuelo comenzó a experimentar sueños vividos, donde se encontraba de nuevo en el maizal, pero esta vez como parte de las plantas. Podía sentir sus raíces extendiéndose profundamente en la tierra, absorbiendo nutrientes no solo del suelo, sino de los restos de aquellos que habían sido cosechados antes que él. En estos sueños podía escuchar las voces de docenas de agricultores de diferentes épocas, todos unidos en una conciencia colectiva que preservaba siglos de conocimiento agrícola. Era tentador, seductor incluso, la promesa de nunca perder su conocimiento, de ser parte de algo más grande que su propia mortalidad, de convertirse en guardián eterno de la sabiduría de la tierra. Pero mi abuelo resistió esa tentación. Cada mañana se despertaba con más determinación de no sucumbir a los llamados que aún podía escuchar en el viento que soplaba sobre la tierra quemada. Vendió el rancho 3 meses después del incendio a un precio muy por debajo de su valor real, a una empresa de desarrollo urbano que planeaba construir un centro comercial en el terreno. Les advirtió que la tierra necesitaba tiempo para recuperarse del incendio antes de cualquier construcción, pero no les habló de la verdadera razón de su prisa por vender. Con el dinero de la venta, compró una pequeña casa en el centro de Guadalajara y se retiró de la agricultura para siempre. Sin embargo, la entidad que había despertado en su maizal no lo dejó ir tan fácilmente. Durante los siguientes 30 años, hasta el día de su muerte en 1993, mi abuelo fue perseguido por manifestaciones sobrenaturales relacionadas con el maíz. Cualquier tortilla, cualquier elote, cualquier producto derivado del maíz que intentaba consumir adquiría el mismo sabor metálico y putrefacto que había percibido aquella madrugada cuando tocó el tallo caliente. En las noches de luna menguante, podía escuchar el murmullo familiar de las plantas susurrando su nombre desde la dirección donde había estado su rancho, incluso a través del ruido urbano de la ciudad. Más perturbador aún, comenzó a ver a la figura enmascarada en los lugares más inesperados. Al principio, solo la percibía con el rabillo del ojo, parada en esquinas distantes o entre las sombras de los edificios. Pero gradualmente las apariciones se volvieron más atrevidas, más directas. La figura aparecía en reflejo de ventanas, en fotografías que desarrollaba, siempre parada justo detrás de él, apenas visible, pero inequívocamente presente, e incluso en los espejos de su casa. Nunca se movía, nunca parecía amenazante de manera directa, pero su presencia constante era un recordatorio de que había perturbado algo mucho más antiguo y poderoso de lo que había imaginado. El diario que encontramos después de su muerte revelaba que mi abuelo había dedicado sus últimos años a investigar casos similares alrededor del mundo. Había corresponsal con antropólogos, historiadores y folcloristas de diferentes países, tratando de entender la naturaleza de lo que había enfrentado. Sus notas mencionaban casos en Iowa, donde granjas enteras habían sido abandonadas después de incidentes similares con maíz, que aparentemente desarrollaba conciencia propia. Había referencias a plantaciones de arroz en Filipinas,
donde los trabajadores reportaban que los campos les hablaban durante las noches de cosecha. También había documentado casos en Europa, donde antiguos campos de trigo habían sido asociados con desapariciones misteriosas durante siglos. Su conclusión, escrita en las páginas finales del diario con una caligrafía cada vez más temblorosa, era que había tropezado con algo mucho más extendido de lo que había imaginado. No era un fenómeno localizado en su rancho, sino parte de una red global de lugares donde la agricultura intensiva y la devoción sincera de los agricultores habían alimentado entidades que existían en el límite entre el mundo natural y el sobrenatural. Estos seres, escribía, eran como parásitos espirituales que se alimentaban del amor y la dedicación que los agricultores sentían por sus cultivos, utilizando esas emociones para fortalecerse y perpetuarse. La teoría más inquietante de mi abuelo, respaldada por décadas de investigación personal, era que estas entidades habían estado influyendo en el desarrollo de la agricultura humana durante milenios. Sugerían que muchos de los avances más significativos en técnicas agrícolas no habían sido descubrimientos humanos genuinos, sino conocimiento plantado deliberadamente por estas entidades para hacer que los agricultores fueran más dependientes de la tierra, más apegados emocionalmente a sus cultivos y, por lo tanto, más susceptibles a ser cosechados cuando su conocimiento y devoción alcanzaran el punto óptimo. Esta perspectiva transformó completamente la manera en que yo, como su nieto, veía la agricultura tradicional. ¿Cuántos de los agricultores que habían desaparecido misteriosamente a lo largo de la historia habían sido víctimas de entidades similares? ¿Cuántas de las tradiciones agrícolas que considerábamos patrimonio cultural eran en realidad mecanismos de control desarrollados por fuerzas que no comprendíamos completamente? Mi abuelo había abierto una puerta a preguntas que no tenían respuestas simples y que desafiaban nuestra comprensión fundamental de la relación entre los humanos y la tierra que cultivamos. El centro comercial que se construyó en el sitio del antiguo Rancho San Miguel nunca prosperó. Abrió en 1967 con gran fanfarria, pero desde el primer día experimentó problemas inexplicables. Las plantas ornamentales que decoraban el interior se marchitaban sin razón aparente, incluso con cuidado profesional constante. Los sistemas de ventilación distribuían ocasionalmente un olor dulce y putrefacto que ningún especialista podía identificar o eliminar. Los clientes reportaban una sensación constante de estar siendo observados, especialmente en la sección del supermercado donde se vendían productos agrícolas. Varios empleados renunciaron después de reportar que podían escuchar susurros provenientes de los pasillos vacíos durante las horas de cierre. El centro comercial cerró permanentemente en 1975, solo 8 años después de su apertura, oficialmente por problemas financieros. Pero quienes trabajaron allí sabían que había algo más. La tierra recordaba lo que había pasado, y lo que mi abuelo había quemado no había sido completamente destruido, solo había sido obligado a hibernar. El sitio permaneció abandonado durante décadas, convirtiéndose en un lugar que los locales evitaban instintivamente sin poder explicar exactamente por qué. En 1995, 2 años después de la muerte de mi abuelo, el gobierno municipal decidió demoler los restos del centro comercial abandonado para crear un parque público.
Durante las excavaciones, los trabajadores encontraron algo que las autoridades nunca hicieron público, pero que uno de los operadores de maquinaria me contó personalmente años después. Debajo de los cimientos del edificio encontraron una red intrincada de raíces fosilizadas que se extendían por todo el terreno. No eran raíces normales, eran demasiado grandes, demasiado organizadas, formando patrones geométricos que no ocurrían naturalmente. Más perturbador aún, entre estas raíces encontraron restos humanos, no solo huesos, sino objetos personales que databan de diferentes épocas, desde artefactos prehispánicos hasta artículos del siglo XX. El proyecto del parque fue cancelado silenciosamente. El terreno fue cercado y declarado zona de investigación arqueológica, un estatus que le permitió al gobierno mantenerlo restringido indefinidamente sin tener que ofrecer explicaciones detalladas al público. Oficialmente, se trató como un hallazgo arqueológico de importancia cultural. Extraoficialmente, las autoridades sabían que habían encontrado algo que no podían explicar con la ciencia convencional y que era mejor mantenerlo sellado y olvidado. Pero la influencia de lo que había crecido en el rancho San Miguel no se limitó a ese sitio específico. Durante los años siguientes, comenzaron a reportarse incidentes similares en otras granjas de la región. Agricultores experimentados, hombres y mujeres que habían trabajado la tierra durante décadas, comenzaron a reportar comportamientos extraños en sus cultivos. Plantas que crecían demasiado rápido, que desarrollaban resistencias imposibles a plagas y enfermedades, que parecían comunicarse entre sí de maneras que desafiaban la comprensión botánica. Algunos de estos agricultores desaparecieron misteriosamente, dejando atrás cultivos perfectos que sus familias se negaban a cosechar. La comunidad agrícola local desarrolló gradualmente una serie de rituales y precauciones no oficiales. Nunca trabajar solo en los campos durante las horas previas al amanecer. Nunca hablar directamente a las plantas, sin importar cuán tentador fuera al verlas responder a la atención humana. Siempre mantener una parte del terreno sin cultivar, como una especie de buffer zone entre el área cultivada y las áreas salvajes. Quemar una pequeña porción de cada cosecha antes de llevar el resto al mercado, como una ofrenda, o tal vez como una prueba para asegurar que el resto estaba libre de contaminación sobrenatural. Estos rituales se transmitían de generación en generación, no como supersticiones, sino como precauciones prácticas, desarrolladas por personas que habían visto evidencia directa de que la agricultura podía convertirse en algo peligroso cuando se practicaba con demasiada intensidad, demasiada pasión, demasiado amor. La sabiduría tradicional se había adaptado para incluir advertencias sobre los riesgos de amar demasiado la tierra, de identificarse demasiado completamente con el acto de cultivar, de olvidar que el agricultor y la tierra eran entidades separadas que no debían fusionarse. El legado de mi abuelo se extendió mucho más allá de su decisión de quemar su maizal. Su investigación posterior, documentada meticulosamente en su diario, se convirtió en la base de una comprensión completamente nueva de los riesgos inherentes en ciertas prácticas agrícolas. No todos los agricultores estaban en riesgo. Las entidades parecían ser atraídas específicamente por individuos que combinaban un conocimiento excepcional con una devoción emocional profunda hacia sus cultivos.
Era esa combinación de competencia técnica y apego emocional lo que las hacía vulnerables a ser cosechados por fuerzas que habían aprendido a explotar las virtudes humanas más nobles. Mi abuelo nunca se arrepintió de quemar su cosecha. En sus últimas anotaciones, escritas poco antes de su muerte, reflexionaba sobre el precio de su decisión. Había perdido no solo la cosecha de ese año, sino su vocación de toda la vida, su conexión con la tierra que había sido el centro de su identidad durante décadas. Pero había ganado algo que consideraba más valioso, la certeza de que había roto un ciclo que había estado operando durante siglos, tal vez milenios. Había liberado no solo a las víctimas futuras, sino también a las almas de aquellos que habían sido cosechados antes que él, permitiéndoles finalmente encontrar el descanso que habían sido negados durante tanto tiempo. Sus últimas palabras, escritas con una caligrafía temblorosa en la página final de su diario, eran una advertencia y una bendición. La tierra nos da la vida, pero también puede tomarla. Respétenla, ámenla, pero nunca olviden que ustedes son humanos y los humanos pertenecen al mundo de los vivos, no al mundo de las raíces eternas. Cultiven con sabiduría, no con obsesión. Y si alguna vez escuchan a sus plantas susurrar sus nombres, corran. Estos casos siguen acechándonos. Suscríbanse y activen la campana. Si es que tienen estómago para mi próxima visita, compartan esto con quien dice no tener miedo a nada. Dulces sueños, mis nietos. Si es que logran dormir.